Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. No, pero usted no quiere que Dios le bendiga, porque Dios me bendiga a mí y ya. Amén, que Dios les bendiga a todos los que estamos aquí. Es un honor, ¿verdad?, estar en la casa de nuestro Padre una vez más. Bendecimos la vida de cada amigo, cada hermano que nos visita esta mañana. Así que yo le quiero invitar a usted a que en esta mañana tan bella vaya conmigo al libro de Mateo, al capítulo 5, a partir del verso 1. Mateo, capítulo 5, a partir del verso 1. Y vamos a estar leyendo unos cuantos versos. Aleluya. Y adoramos Dios, aleluya. 5, 1. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Padre Dios eterno, gracias por permitirnos, darnos el honor una vez más de leer tu palabra. No vamos a cesar de pedirte, Dios, que nos ayudes no simplemente a ser oidores de ellas, sino a que esa palabra penetre en nuestro corazón, cambie nuestros pensamientos, cambie nuestra forma de hablar, de actuar, todo nuestro ser, Señor, en alineación a tu palabra. De manera que con la gente vernos, Señor, ya, que seamos la Biblia más próxima que tenga la gente a su lado, Señor, ya, que con la gente vernos tenga que entender del gran Dios al que predicamos, tenga que entender su amor, sus atributos puedan ser reflejados a través de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a hablar un poco sobre estas bienaventuranzas. Y pues, luego de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad?, quien era su primo, Jesús comenzó pues su ministerio y eligió a sus 12 discípulos que conocemos, entre ellos está el autor del libro, Mateo. Y dice que Jesús comenzó a recorrer la ciudad de Galilea, predicando, sanando, y la fama de Jesús comenzó a extenderse. Le llevaban gente incluso de otras ciudades, de Siria, para que Jesús le sanara. Dice que en un momento Jesús agarró sus discípulos y viendo que una gran multitud le seguía, fue a un lugar llano. Y dice que desde allí entonces, ya cuando él vio, oye, hay mucha gente, pues decide como que subir al monte ahí en Galilea, y entonces comienza a enseñar a sus discípulos. Y dice que aquí comienza lo que es el Sermón del Monte, que se extiende por los próximos 2 capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, y es el discurso más largo que tenemos registrado en la palabra, ¿verdad? No significa que Jesús no haya dicho otro más largo, pero en la palabra es el discurso más largo, es el mensaje más largo que tenemos de Jesús, donde Jesús, ¿verdad?, comienza a enseñar a la gente que le seguía, donde Jesús comienza a direccionar sobre la forma en la que sus discípulos y la gente que le quiere seguir tiene que actuar, tiene que comportarse. Y luego entonces ese sermón del monte comienza con las bienaventuranzas, que se pueden decir como en otro idioma, porque tal vez te llevan, ¿qué significa esa palabra? Es dichoso o felices. Y Jesús está retando el sistema, porque Jesús comienza diciendo otros paradigmas para la felicidad que no son lo que la gente tal vez estaba acostumbrado a escuchar, y comienza poniendo retos a los creyentes de la forma en la que Él espera que ellos se comporten o que ellos vivan. Y así vamos a ver a través de cada una de estas bienaventuranzas cómo Dios no solamente dice una bienaventuranza, sino da una razón
de por qué estas personas son felices, dichosos o bienaventurados. Y cuando comenzamos con la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando Cristo comienza hablando de los pobres en espíritu, Cristo no está hablando de una pobreza que infiere maldición, de una pobreza que infiere tristeza, cobardía o miedo, sino que por el contrario, Cristo está hablando de alguien que tiene necesidad de estar cerca de él. Que cuando Cristo habla de la pobreza en espíritu, como le digo, Cristo no está hablando de una pobreza material, Cristo no está hablando de no tener comida, de no tener ropa, no. Cristo está hablando de dependencia con el Padre. Cuando hablamos de alguien que es pobre, estamos hablando de alguien que algo le falta, que algo necesita. Entonces, cuando Cristo habla de pobreza del espíritu, Cristo está hablando de alguien que necesita, que entiende, que proclama que él tiene que estar cerca del Padre. Así que ese estar cerca del Padre supone una vida de oración, ¿verdad? Porque la única forma de comunicarnos con el Padre es a través de la oración. Una vida de comunión, una vida de lectura de la palabra, porque esa persona entiende que Dios es todo para él, que Dios es quien mejor puede guiarle. Es alguien que dice, mira, aquí están mis planes, pero Señor, lo pongo en tus manos porque yo entiendo que tus caminos son mejores que los míos. Es alguien que entiende, que le da la oportunidad a Dios porque Él dice, yo te necesito, Dios. Así que Cristo está diciendo, sean bienaventurados, sean felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que lo que Cristo está expresando es que nadie que no dependa de Él va a poder ver el reino de los cielos. Es que nadie que no entregue su ser y se rinda delante de Él va a poder tener entrada al reino de los cielos. Lo que Cristo está diciendo es que es necesario para estar en estos caminos cada día tomar nuestra cruz y seguirle. Y el salmista expresa en algo que estaba leyendo anoche, algo que hemos leído muchísimas veces. Él dice en el Salmo 3, verso 8, él dice, yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo alguien que es pobre en espíritu puede expresar en estas palabras. Decirle al Señor, es que mi confianza no está en lo que yo soy, mi confianza no está, es como dice, ¿verdad? Una canción que dice que no soy yo, que eres tú, que me hace brillar en la oscuridad. Es quien está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que el salmista está expresando? No son mis bienes. David tenía un ejército a su lado. David tenía espada, tenía la espada de Goliat, ¿verdad? De quien había matado. Tenía cuantas cosas, era rey, pero él entendía que solo Jehová era el único que le hacía vivir confiado. Porque lo que le está diciendo es, yo te necesito, Dios, yo necesito depender de ti. Y esa dependencia se va a mostrar a través de una vida de obediencia y de humildad. O sea, nadie puede depender de Dios y no obedecerlo. Depender de Dios es permitir que Dios nos guíe, es estar dispuesto a obedecerle, a entregarnos por entero, por completo, solo a Él. Y vivir esa vida de obediencia, vivir esa vida de humildad. Vemos a Jesús como el mismo Jesús permite siempre ser guiado por el Padre, como incluso en momentos tan difíciles como momentos antes de ser crucificado, ¿verdad? Él le dice, Señor, si es Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es un gran reto el que Cristo nos pone al ser llamados como pobres en espíritu. Es un gran reto el que confiere vivir una vida de dependencia a Dios. Porque significa decirme a mí que no y decirle a Él que sí. Porque significa negarme a mí mismo y permitir que Él guíe mi vida. Pero Cristo dice, esto no es algo simple. Cristo dice, no, es que es necesario que seamos pobres en espíritu, porque ellos son los que van a entrar al reino de los cielos. Nadie que no esté dispuesto a negarse a sí mismo por la causa de Cristo va a poder tener acceso al reino de los cielos. Y bienaventuranza número 2, Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y como Willy se ha predicado aquí en otras veces, hay una tristeza, dice, que provoca arrepentimiento. O sea, una tristeza del Señor que nos va a dirigir cuando fallamos, cuando en un momento defraudamos a Cristo. Esa tristeza que nos va a llevar a esa conexión con Cristo. Pero también hay otra parte que cabe dentro de esto, y es el hecho de ser humanos. ¿Y a qué me refiero con ser humano? Me refiero
a dolerse por las aflicciones de los demás, a llorar con los que lloran. Cristo está diciendo, no tiene nada de malo ser humano, no tiene nada de malo llorar con los que lloran. No, no, no. Yo quiero que ustedes lloren con la gente que está llorando, con la gente que está siendo afligido, con la gente que ustedes sientan su dolor, porque esto es ser humano. Y Cristo nos está llamando no a ser sobrenaturales, sino también a ser humanos, porque dice que son estos los que van a encontrar consolación. Cristo está esperando que delante de Él estemos desnudos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que delante de Cristo no ocultemos nuestros sentimientos, sino que nos descubramos delante del Señor para que podamos encontrar delante de Él consolación. Bienaventuranza número 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, cuánta gente a veces es malcriado, cuánta gente respondona a veces, cuánta gente... Pero ese no es el llamado de Cristo, sino que Cristo nos está llamando a una vida de mansedumbre. Y le digo, y el problema con no ser manso es que dice, los mansos van a recibir la tierra que es por heredad. De manera que el que no está en una vida de mansedumbre, dice, no entrará al reino. Entonces ser manso significa someterse a la voluntad de Dios. De manera que ser manso está asociado a tener paciencia, a permitir que Dios nos procese, a responder no con ira, sino a responder con mansedumbre. De manera que la gente que nos rodea pueda ver que hay algo diferente. De manera que si alguien, ¿verdad? Alguien va por la calle molesto y le pita bocina muchas veces a un cristiano y a un no cristiano, no esperaría Cristo que ambos respondan de la misma forma. Así que Cristo nos está instando a ser manso. Y en el capítulo 10 de Mateo dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Y esto es un gran reto, porque aquí podría haber una línea delgada entre ser prudentes, ser sigilosos como serpiente y mansos como paloma. Y alguien podría pensar incluso que Dios nos está llamando a ser tonto, a permitir que todo el mundo se nos coloque arriba. No, 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 no. Pero esto es tan delicado que la única forma de lograr este mandato, de llegar a ese nivel de mansedumbre que en Cristo quiere, sin llegar a ser tontos ni nada, es conectado a Dios. Porque hay momentos donde vamos a reclamar y hay momentos donde vamos a actuar, pero lo vamos a hacer de una forma tal que no ofenda al nombre de Cristo, que la gente, aún viendo nuestras reclamaciones, que la gente, aún viendo cómo nos expresamos, tenga que entender que nosotros representamos la causa de Cristo. Entonces, bienaventuranza número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto va a un sentido espiritual aún más elevado, porque esto es la iglesia que no se siente conforme con la justicia de este mundo. Esta es la iglesia que no se siente conforme con ver cómo se maneja el sistema. Esta es la iglesia que día a día clama, ven Señor. Porque es el único momento en el cual seremos saciados de justicia. Cuando Cristo venga y establece su orden sobre esta tierra. Entonces Cristo está llamando a la iglesia a no conformarse con el sistema, a no conformarse con el día a día, sino a recordar que tiene que clamar, que tiene que desear esa justicia que se va a manifestar cuando Él venga. Pero ya poniéndolo a un aspecto más verdad, a otro aspecto, Cristo nos está exhortando a como cristiano ser gente justa. Es muy penoso que la gente haga negocios con usted y la gente sienta y usted lo engañe. Que la gente haga negocio con usted y la gente diga, oye, no puedo hacer negocio con él porque cada vez que intento hacer un negocio con él, veo que el cristiano, que el siervo de Dios es el más vivo, quiere la mejor parte, que quiere usar tigueraje. No. O sea, Cristo no está esperando eso de un cristiano. Cristo está esperando del cristiano que usted pueda mostrarte a la gente, que incluso la gente haciendo negocios con usted, la gente sea ministrada y la gente diga, oh, wow, yo había hecho negocios con otras personas, pero cuando hago negocios con los cristianos, oye, es tan diferente la forma en la que te tratan, la forma en la que se comportan, la forma en la que honran sus compromisos. Y yo siempre digo, a veces es muy penoso la forma en la que los cristianos nos comportamos, porque a veces alguien dijo en el trabajo, yo le tengo miedo a los cristianos, que eran sus empleados, los cristianos que están allá abajo en el piso, ella dijo, yo le tengo miedo,
Porque es que esos están ahí, pero esos son delincuentes escondidos. Y, ¿verdad? Y era fuerte, pero la verdad era que eran los más malcriados. Y ella tenía su razón para decirlo. Que los cristianos eran los más respondones, que los cristianos eran los más faltones, que los cristianos eran los que decían algo y después era mentira. Y yo hablaba con alguien, con un chofer de la compañía, el viernes creo que era, y le decía, oye, él me hablaba de mucha gente en su iglesia que estaba haciendo muchos doctorados en teología y que esto. Y cómo hablábamos de cómo muchas veces la gente se encontraba en un nivel tan superior, pero se había olvidado de los principios. ¿Y a qué me refiero con los principios? La gente sabía tanta profundidad, pero se había olvidado de honrar sus compromisos. La gente sabía tanta profundidad, pero se había olvidado de la honestidad. Se había olvidado de cómo representar a Jesús de una manera simple. A veces la gente no quiere saber la ultra profundidad. La gente ya está decepcionado porque usted ni siquiera honra sus compromisos. La gente está decepcionado porque usted lo vio haciendo cosas fraudulentas. La gente está decepcionado porque usted es mentiroso. La gente está decepcionado. Así que no importa qué tan profundo ir, y no está mal ir profundo, pero no podemos ir profundo alejándonos de lo simple. No podemos ir a la ultra profundidad olvidándonos de estos principios, de estas bases que están aquí. Entonces Cristo está llamando a su pueblo a mostrar testimonio en cada lugar y en todo lo que hacemos. Le digo, yo no esperaría, yo quiero que cuando la gente nos vea, Cristo quiere que cuando la gente nos vea, la gente diga, que usted esté en una entrevista y si usted por casualidad le preguntan si usted es cristiano, la gente no diga, ay Dios mío, cristiano. Le digo, la gente dice eso, muchas veces la gente dice eso por la forma en la que muchas veces y no hablo de todos, pero en la imagen que muchas veces hemos vendido. Así que nos exhorta Cristo a usted y a mí, a que cuando la gente nos vea como cristianos, la gente vea realmente la esencia de Cristo. La gente vea gente que es justa, la gente vea gente que es gente de honra, la gente vea gente que es honesta, aunque se pierda, porque a veces no queremos perder, a veces la honestidad cuesta perder, cuesta mantener sus compromisos, pero es por la causa de Cristo. Bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuánta gente no tiene misericordia de nadie? Y la misericordia tiene mucho que ver con perdonar. ¿Cuánta gente no quiere perdonar a nadie? No, eso me lo voy a llevar yo hasta la tumba. Pero qué pena, porque solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Qué pena, porque cuando usted escucha la oración modelo que Cristo enseñó a sus discípulos, dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. De manera que Cristo está diciendo que si usted no perdona a quien le ofende, usted no va a recibir de él perdón. Así que Cristo nos está llamando a tener misericordia con la gente e igual eso se extiende más allá del aspecto espiritual, a tener misericordia con la gente que se pierde. Muchas veces no compartimos el mensaje del evangelio y desaprovechamos tantas oportunidades para compartir ese mensaje. Y eso es una forma también de no tener misericordia con la gente que está atado, con la gente que se está perdiendo, que usted lo ve en necesidad, pero usted se calla el mensaje que usted tiene, de forma que usted está siendo egoísta, porque la verdad que usted tiene, que lo hizo libre, también puede hacer libre a esa persona. Así que recuerde, solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos a la gente que nos ofende, si nos guardamos ese rencor, no encontraremos de parte de Dios misericordia. La gente del mundo puede guardar rencor por siempre. Y ojalá no lo hiciera, porque igual eso a quien hace daño es a quien lo guarda. Pero Dios no está esperando de su pueblo cristianos con enemigos, que fulano es mi enemigo, que si no me pide perdón. No. A quien conviene pedir perdón es usted y a mí. A quien conviene estar en paz, dice, en tanto que dependa de nosotros, tratar de estar en paz con todos. Bienaventuranza número 6. Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oiga, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De manera que la palabra puro significa sin mezcla, honesto, sencillo, entero, en una sola dirección. De forma que cuando decimos oro puro, entendemos que todo aquello es oro y solo oro, sin mancha, sin suciedad, sin contaminación, vino sin mezcla y sin pozo, agua clara. ¿De qué habla esto de ser limpio de corazón? Habla de la santidad. Dice, solamente aquellos que guarden su corazón de toda contaminación, que su corazón sea por entero de Cristo, podrán ver a Dios. Y yo no sé si lo que usted está haciendo, que no es correcto, usted siente que es tan valioso como para perderse el ver a Dios. O sea, Cristo está diciendo, solo los que tienen un corazón limpio podrán verme cara a cara. Solo los que tienen un corazón que me honren, solo los que en su corazón no almacenen odio, no almacenen rencor, no almacenen pecado, podrán verme a mí. Y esto de manera que el corazón limpio no tiene espacio para el odio. Incluso Cristo va más allá. Y Cristo dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De manera que un corazón limpio cuida lo que entra a través de sus ojos, a través de sus oídos, a través de todos sus sentidos. Un corazón limpio. ¿Por qué? Porque él entiende que Cristo no quiere nada ahí que se robe su lugar, nada que se robe el espacio del Señor, nada que traiga contaminación, porque es limpio entero, por completo para el Señor. Y le digo, y por eso decía, ser cristiano es un reto bastante complejo, porque cualquiera puede amar. Y mismo Cristo le digo, no, cualquiera puede amar al que le hace bien. Pero Cristo nos está llamando a amar aún a los que nos hacen mal. Cristo nos está llamando a orar aún a aquellos que nos atracaron, a orar aún a aquellos que están haciendo, por aquellos que están haciendo mal en nuestra sociedad. Y por eso le digo, el evangelio es un reto bastante grande. Y dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 22, pero ahora Él os ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en cuerpo, para presentarlos santos, sin mancha ni culpa ante la presencia de Dios. Y Gálatas 5 dice, capítulo, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. De manera que un corazón limpio dice que debe estar libre de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y eso usted dice, no, pero ¿y quién hace eso? Pero va también algunas un poco más sencillas y que de manera sentimos que no tienen importancia. Pero también aquí en el libro de Gálatas la cataloga como obras y frutos de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios. Y en un momento dice que también las zorras pequeñas echan a perder toda la viña. A veces tal vez pensamos que, bueno, yo no estoy fornicando, adulterando, pero Cristo tampoco quiere que tú tengas enemistades. Cristo tampoco quiere que en tu casa reine el pleito. Cristo tampoco está de acuerdo con el celo ministerial. Cristo tampoco está de acuerdo con que tú te andas airando por todo, andas en contiendas. Un corazón limpio no tiene espacio para el chisme. Un corazón limpio no tiene espacio para el celo ministerial. Un corazón limpio no tiene espacio para la envidia. Un corazón limpio se alegra con lo que Dios está haciendo con otros. De manera que un corazón limpio va a mostrar amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y nos quedan dos. Bienaventuranza número 7. Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De manera que los hijos de Dios no están para enchinchar, para meter pleito, para meter disensión, no. Eso déjeselo al diablo. Dice que nosotros estamos para ser pacificadores. Para cuando dos se quieren matar, traer la paz. Para cuando dos están en pleito, evitar el pleito. Oye, pero ella lo que dice, porque esos serán llamados hijos de Dios. De manera que los chismosos, los que meten pleito, entonces son llamados hijos de él. Ya ustedes lo saben. Así que Cristo nos está llamando a ser gente que trae paz. Cristo nos está llamando a amar ese estado de paz. Esa paz que Cristo nos da, que se va cuando hay ira, que se va cuando hay contienda, que se va cuando hay enemistad, que se va cuando entran el celo, que se va cuando entran todas esas cosas. Cristo nos está llamando a amar ese estado de paz que está asociado a la santidad. Cristo nos está llamando a amar ese estado de paz que está asociado al hecho de que estemos con un corazón limpio y entregado por completo. Y el número 8, que a la vez lo mezclé con el número 9 porque va muy relacionado, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere todo esto? Es que el cristiano no puede esperar encajar en todos lados. Es que el cristiano no puede esperar poder estar acorde al esquema de este mundo. Claro, y eso no significa que usted se va a aislar ni nada. Pero lo que significa es que Cristo está diciendo que hay momentos que por causa de la fe vamos a sentir rechazo. Que hay momentos que por causa de no compartir la convicción de este mundo, que hacia dónde nos está adoctrinando el mundo, y cada vez se va a volver más extraño decirle a alguien que la homosexualidad es pecado. Cada vez se va a volver más extraño decir que Dios no aprueba el matrimonio de ambos sexos. Cada vez se va a volver más extraño decirle a la gente que el sexo no se puede tener sin matrimonio, que eso es fornicación. Cada vez se va a volver más extraño decir que el adulterio, que tener otra esposa, Dios no se agrada de eso. Cada vez la gente te va a ver más raro. Y cuántas veces por intentar estar acorde al grupo le damos la espalda a Dios. ¿Cuántas veces por intentar no vernos como unos rechazados, como anticuados? Pero la palabra dice, Pablo dice, si todavía yo prefiriese el favor de los hombres antes del favor de Dios, entonces yo no sería siervo de Cristo. Entonces Cristo está diciendo, la gente que me sigue tiene que ser valiente. Valientes porque los van a rechazar. Valientes porque en algún momento le van a dar la espalda. Valientes porque en algún momento lo van a ver como raro. Valientes para alzar su voz y decir yo no estoy de acuerdo con eso. Valientes para cuando todo el mundo está diciendo bueno, pero eso no es nada, que él también tenga novio, pero eso no es nada y eso es parte de la sociedad. Valiente como para levantar su voz y decir bueno, eso tal vez no será nada en esta sociedad para la gente que está pervertido, para la gente que está hundido, pero para la gente que tiene los principios morales del reino de Dios, eso sigue siendo pecado, porque el pecado no pasa de moda, porque las cosas malas no pasan de moda. Así que Dios nos recuerda como iglesia, con todo esto, que somos la sal de la tierra. No cualquier cosa, la sal de la tierra. Pero también nos recuerda que si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nos recuerda que no somos, que este mundo no está lleno de sal, sino que nosotros somos la sal de la tierra. Y que si nosotros por querer acomodarnos al sistema, si nosotros simplemente nos acomodamos a ser unos cristianos más y nos olvidamos de nuestra función, nuestros principios bíblicos, dice Cristo, ya no me sirven así. Dice Cristo, ya así no me sirve. Una iglesia desligada de su propósito no me sirve. Una santidad no me sirve. Un cristiano desligado de una vida de oración, un cristiano que no es pobre en espíritu, desligado de una vida, Cristo dice,
Si es así como quieres ser, así no me sirve. Si ese es el estándar que tú quieres adoptar, Cristo dice, así no me sirve. Y no estoy hablando de alguien que está luchando para poder llegar a ese estado espiritual. Estoy hablando de alguien que se resignó y se adecuó a ese nuevo estándar de vida. A alguien que se adecuó a no orar. A alguien que ya no le importe y que cree que está bien y que no quiere que Dios lo cambie. Cristo dice, si ustedes como sal de la tierra pierden su sabor, pierden su rol, pierden su función, así no me sirven. Porque el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Solo cuando vivamos una vida en comunión con Dios, solo cuando seamos pacificadores, solo cuando seamos gente que permita ser guiada por Él, cuando seamos gente humilde, cuando seamos gente que honra sus compromisos, cuando seamos gente que lleva un corazón limpio, la gente nos va a ver y va a glorificar el nombre del Padre. Y le digo, qué pena, yo no quiero que por mí, si por usted no le importa, qué mal, pero yo no quiero que por mí nadie coja de excusa para no venir a los pies de Cristo. Es verdad, como quiera se va a perder. O sea, si no, ya sea por mí o lo que sea, pero yo no quiero que nadie en esta tierra coja mi nombre de excusa para no venir a los pies de Cristo. O sea, yo no quiero que nadie diga por cosas como esa. Y le digo, no tiene justificación y como quiera, si Cristo viene y si muere como quiera, se perdió. Pero yo no quiero que entre la lista de las razones esté yo, sino que yo quiero ser esa luz y esa sal que alumbra y que la gente ve, que la gente glorifica el nombre del Señor. Así que con esto la exhortación final es a recordarnos siempre de nuestros principios, de las cosas sencillas, pero que también nos dañan, que las cosas sencillas, pero que también nos contaminan. Y a recordarnos que Cristo nos quiere en una santidad total, en una pureza total. Claro que si algunos tal vez estamos ahí, bueno, tal vez estamos trabajando, pero le estamos dando la oportunidad a Dios de que nos perfeccione. Y a recordar de que Dios nos quiere como pobres en espíritu, gente que entiende cada día que tiene la necesidad de estar cerca de Dios. Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Dios les bendiga a nuestro pastor por este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga al hermano Leudi por esta palabra. Amén. Estas son palabras que nos comprometen a cada uno de nosotros, hermano. Que el Señor le bendiga y el Señor